Bienvenidos al programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios en la oración primero. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, que tu Espíritu está libre para ayudarnos, bendecirnos, enseñarnos. Ahora queremos entender, Padre, cómo es la oración ferviente, para que seamos útiles en tu reino. En Cristo oro. Amén. Hemos estudiado las cualidades del reino. En la clase anterior hablamos de la espada de justicia que caerá sobre un pueblo desobediente. Todo esto nos hace entender que nuestra vida de oración tiene que estar ferviente. Tenemos que tener oraciones no solamente cuando éramos jóvenes, niños, orando antes de comer o antes de acostarnos y repetimos palabras de nuestros padres. La vida de oración ferviente tiene que tener algo especial que nos une con el Espíritu, con el Padre y también en nosotros mismos. Entonces, ¿cuál es la oración ferviente? Pues es basado en el primer mandamiento que Dios nos dio, de amarle al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda mente y con todas nuestras fuerzas. Si este es el primer mandamiento, entonces es imposible orar fervientemente sin obedecer este primer mandamiento. Entonces, como dice en Jeremías 29:13, hay que buscarle con todo nuestro corazón. Entonces, vamos a analizar estos 3 puntos. Número 1, oración ferviente es orar con todo el corazón. Si no está tu deseo, si no está orando con el deseo de íntimo, de fervor, entonces no estamos trabajando en base del primer mandamiento. Hay que sentir el deseo, hay que sentir la necesidad, hay que sentir la importancia. Puede ser de algo grave de salud, puede ser algo grave espiritual, pero algo tiene que hacernos entender que es importante que nuestro corazón de compasión se abre como Jesús se abrió su corazón de orar para nosotros. Número 2, hay que orar con toda la mente. Si estamos orando así nomás con la mente neutral, no estamos trabajando con todas nuestras fuerzas. Si estamos orando por alguien, piensa con la mente qué necesita, en qué condiciones están, para que tu mente se abre y entiende lo que Dios quiere derramar para que ores con fervor. Usa tu mente. Si no estamos pensando, entonces no hay condición de fervor. ¿Dónde está el amor de Cristo? Él pensó con la mente mucho en nosotros. Hay que estar disciplinados en la vida, en la mente. Y número 3, hay que orar con todas nuestras fuerzas. Esto puede decir cuando estamos cansados, ya no queremos estar despierto, pero hay que usar los últimos onzas de fuerza. O si estamos orando, no que la lengua va despacito y uno va como que está aburrido. No, hay que dar la fuerza del cuerpo. Hay que sacrificarnos para el Señor. Jesús oraba con todas sus fuerzas. Él se levantó temprano, no acostó. ¿Qué fuerza mostró Jesús cuando oraba hasta dar sangre en el jardín de Getsemaní? Dice que estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, como dice Lucas 22:44. Oración con todas nuestras fuerzas es intensa. Hay que tener fervor. El corazón da ánimo al cuerpo de entregarse totalmente con la fuerza. Entonces, oración ferviente no es nada más que orar obedeciendo, amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. Pero entonces nuestra mente y nuestro corazón tienen que estar unidos. A veces lo que pensamos y lo que sentimos no es igual. Entonces no hay fuerza, no está ferviente la oración. Entonces que tu mente y tu corazón estén unidos en deseo y en entendimiento. Y después de eso,
que nuestro deseo de la mente y el corazón estén unidos con el Espíritu de Dios que dirige la oración. Todas estas tres cosas es necesario. Entonces, cuando oramos con nuestras fuerzas, con nuestro ser, hay que sentir algo fuerte para entregarnos completamente a Dios en oración. Como dijimos, puede ser algo grave temporal, como salud o finanzas, o puede ser algo grave espiritual, como dónde están los seres queridos yendo para la vida eterna, donde pasarán la eternidad. Entonces sabemos que la fe, primeramente, es el ingrediente más importante para la oración. Así es que vemos que es la fe que nos impulsa a trabajar con todo nuestro corazón, mente y fuerza. Busquemos en las escrituras de lugares y ejemplos donde ellos oraban con oración ferviente, recordando que es un asunto de vida y muerte física o espiritual. Pensamos en 2 Reyes, capítulo 20, de 1 a 6. Dice la historia de que Ezequías cayó enfermo de muerte y volvió su rostro a la pared y oró a Jehová con gran lloro, porque el profeta Elías lo había dicho que iba a morir. Y volvió a decirle que Dios había oído su oración, había visto sus lágrimas y que no iba a morir, porque fue Isaías. Otro ejemplo, en 2 Crónicas, capítulo 20, de 1 al 5. Está un tiempo cuando Israel iba a ser invadido por varios reyes, una gran guerra. Entonces, dice el versículo 3, Josafat, el rey, tuvo temor, y humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Israel, toda la tierra de Israel. Él pidió oración y ayuno. Él entendió la gravedad de la situación. Entonces oraron, buscaron al Señor con fervor. Ayunaron también. Y muchas veces el ayuno es lo que hace el corazón y el cuerpo sentir el impulso del Espíritu Santo. Cuando se separa de nosotros de lo que son las cosas ordinarias y contemplemos completamente en la grandeza y el poder y la palabra y voluntad de Dios. Pensamos en Jonás, ¿no? Claro, cuando estaba en el estómago de la gran pez, ya sabemos que oró con gran fervor, aunque no dice así. Pero cuando entonces él llegó a hablar con el rey de Nínive, en capítulo 3, del 2 al 10, sabemos que ellos escucharon y vieron la intensidad de la situación, y el rey de Nínive rasgó su vestido y todos ayunaron, y Dios perdonó a ellos y no les destruyó. Pero ellos vieron la gran necesidad. Sentimos nosotros gran necesidad para orar por los enfermos, orar por nosotros mismos, orar por los que no conocen a Dios. Tu corazón ha sido conmovido por el Espíritu Santo de hacer oración y sacrificio, o tu mente está en neutral. Hay que estar vivos en el Espíritu y vivos en la mente y vivos con todas nuestras fuerzas. Pensamos ahora en el Nuevo Testamento. Sabemos que cuando la iglesia empezó a predicar, los judíos estaban en gran desacuerdo, ¿no? Entonces está en Hechos capítulo 4 la historia que Juan y Pedro fueron agarrados por el Sanedrín, y después de ser amenazados por ellos y soltados, ellos se reunieron con la iglesia. Y dice que cuando hubieron orado, en el versículo 31, el lugar donde congregaron tembló. Eso es gran fervor. Ellos entendieron la gravedad de la situación y tenían que tener el poder de Dios. Reconocían en sí mismos que no eran suficientes para ser. Entonces, oración ferviente es reconocer nuestra humildad y el poder de Dios y buscarlo. Más adelante en el libro de Hechos, capítulo 12, tenemos la historia cuando Pedro fue encarcelado después de que el hermano Jacobo fue matado, ¿no? En capítulo 12,
Entonces Pedro iba a ser matado el día siguiente y dice, toda la noche oró la iglesia. Estaban orando con todo el fervor y la fe y el corazón, porque el día siguiente iba a morir Pedro. Conmovido. A veces nosotros estamos como ciegos, sin sentir el mundo espiritual, pero entendemos que hay príncipes del aire, potestades del mundo que no vemos, que están en contra del reino de Dios, y tenemos que levantarnos en oración fervientemente, orando por la mañana, por las noches, orando por los que están mentalmente atacados por el diablo. Tenemos que ser soldados y hay que buscar el poder de la oración. O también en Hechos capítulo 16, cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, ellos oraron y cantaron a medianoche y Dios escuchó y un terremoto abrió la cárcel. Ellos sabían que si no fuera por Dios, ahí estarían. Nosotros de igual manera no podemos cambiar por nosotros mismos. Hay que orar ferviente al Señor para que su poder entre en nuestra vida y tengamos fuerza y poder a vencer sobre los pecados que nos tienen cautivos. Dios nos puede liberar, pero hay que quererlo, hay que anhelarlo, hay que anhelar la presencia de Dios. Esto es lo que impulsa a la oración ferviente, de cambiar nuestra situación, y no es por nosotros mismos, es por el poder o a través de la oración ferviente. Así es que Pablo en todas sus oraciones él rogaba con gozo por la gente, como dice en Filipenses 1, versículo 4. Son ejemplos de escrituras de oración ferviente. Ya hemos hablado de Jesús en el jardín de Getsemaní la noche antes de ser entregado a los del Sanedrín. Entonces piensa un poquito de la vida de los antepasados, cómo ellos llevaban su vida para que haya oración ferviente en ellos. En primer lugar, hay que conocer la vida de Jesús. En Mateo 4, Lucas 5, 6, 16, 6, 12, Lucas 9, 21. También en Mateo 21, 37 y capítulo 22, 39, todos son ejemplos de Jesús tratando de orar a su Padre, sacrificándose, de ir a un lugar desolado, aparte, para estar solo con Dios. Son ejemplos de nosotros. Y también en Calvario, cuando estaba yo orando con grandes esfuerzos, cuando estaba Él con Dios solo. Hay que buscar los momentos en la vida que podemos orar solos. Moisés, sabemos que él fue en Éxodo 3, 1 a 5, porque vio el fuego de Dios que no quemaba. Curioso, decidió primero ir a ver. Dios le habló, entonces volvió al monte. Muchas veces Moisés buscó al monte de estar con Dios. Recordamos al profeta Elías, en 1 Reyes 17 a 39. Él fue al monte de Carmelo. Él fue al monte. Cuando después sabemos que él fue y oró para que no haya lluvia. Es importante de entender que él se apartó y fue a orar en un monte. Al monte Horeb oró 40 días en ayuno y escuchó la voz después en 1 Reyes capítulo 19. Hay que buscar al monte. El monte puede ser en tu closet. El monte puede estar en el solar. O el monte puede ser un monte de verdad que es apartado kilómetros de tu casa. La cosa es un lugar que Dios ve que tú fuiste allí para estar solo con Él, para que escuche, para que no, el mundo no se ve. Entonces, es lo que queremos entender. Estamos buscando tiempo de estar con Dios, que solo Él nos escucha. Una vez más voy a compartir un testimonio. Hace años, cuando estuve en Honduras, estábamos nosotros en una oración como ministerio. Y Dios me hizo entender a través de otro hermano que Dios quería un sacrificio en oración. Entonces,
varias personas en diferentes lugares comenzaron a orar a las 6 de la mañana para dar las primicias del día para el Señor. Y en los dos ejemplos, en Saltspeki donde estaba yo, y también en el Acote donde estaban los otros hermanos, ángeles nos visitaron. Escuchamos sus pasos, sentimos su presencia, porque buscamos en sacrificio. Y también en la parte sur de Honduras, en Choluteca, ellos hicieron una noche de oración intensa. Y entró un ángel, cayó el espíritu, una joven de 12 años oró por casi media hora. Y ellos vieron luces en el cuarto en la noche, porque buscaban la presencia de Dios toda la noche. Mis hermanos, estás buscando con sacrificio al Señor. Estás orando con todo el corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esta es la oración ferviente y que Dios te escuche porque entregue el corazón con Él. Gracias, Padre, por escucharnos, que haga tu voluntad en nuestras vidas. En Dios, en nuestro escritor. Amén.